Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Romanos capítulo 10, versículo 11. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos hablando que la salvación es por fe. El medio de salvación es la fe. La gracia es la causa, como dicen 2:8 de Efesios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Hay una doctrina calvinista que habla de la depravación total, la cual ellos alegan y aseguran que el hombre está incapacitado de poder oír el Evangelio, porque está muerto en delitos sin pecado. Entonces Dios tiene que hacer una obra regeneracional o pre-regeneracional para que el hombre pueda tener la capacidad de poder oír, de poder recibir el Evangelio, lo cual es absolutamente falso, por supuesto. Porque las Escrituras me dicen a mí que todo aquel que en él cree no será avergonzado, todos los que le invocan serán salvos. Entonces, hay una palabra que ya estuvimos viendo en el video anterior, que Dios salva por medio de la fe. Hay un medio y el medio es la fe, la gracia es la causa. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el medio, la gracia es la causa. Entonces hay una palabra que vamos a estar viendo y vamos a ver si realmente es verdad lo que dicen los calvinistas, que el hombre no tiene capacidad de poder creer. Entonces el apóstol Pablo acá dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, el hombre tiene la capacidad de creer. Todos los hombres, por eso dice que él vino a su tiempo a morir por los impíos. Y dice el versículo 12, ¿por qué no hay diferencia entre judío y griego? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Todos los que le invocan. Habíamos hablado que la palabra invocar es poner un nombre sobre alguien o sobre uno mismo para pedir socorro o pedir ayuda. Versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La doctrina calvinista dice que el hombre necesita ser regenerado o tener un toque o un nuevo nacimiento antes de poder creer, en el sentido de que pueda oír, o sea, pueda tener vida, porque lo que alegan ellos es que el hombre está muerto en delitos sin pecado, como dicen 2:1 de Efesios, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos sin pecados. Entonces, ellos alegan y dicen que el hombre, al estar muerto en delitos sin pecado, no puede escuchar, no puede percibir, no puede oír el mensaje de Cristo. Entonces, dice que Dios necesita hacer una obra de regeneración o de despertamiento o algo así, para que el hombre pueda creer. Entonces vamos a ver lo que es una palabra en especial, que es de oír. Si el hombre tiene la capacidad de oír, si un hombre, siendo pecador, tiene la capacidad de oír. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice el versículo 14, que este es nuestro versículo de este día. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar
en alguien que no hemos creído. Pero ¿cómo creerán, dice el apóstol, en aquel de quien no han oído? Si no pueden oír, no pueden creer. Si no pueden creer, no pueden invocar. Y si no pueden invocar, no pueden ser salvos. Entonces, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, el apóstol Pablo dice que el hombre pecador puede oír. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces la palabra oír es del griego akouo, que significa entender. Entender. Entonces el apóstol Pablo dice que un impío, como dice allí en 5:6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, Cristo murió por los impíos, no murió por un grupo, no murió por gente regenerada, o gente con el Espíritu Santo, o gente que nació de nuevo, o gente que tiene una mente que puede comprender, digamos que, o sea que el calvinista cree que el hombre está muerto y necesita un toque de Dios, o sea, como una regeneración, o sea, tiene que tener vida para poder creer, lo cual es absolutamente falso. Nosotros hemos creído cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea que Cristo no murió por gente viva, digamos, o regenerada. Él murió por los impíos, o sea, por los muertos espirituales. Y si murió por los muertos espirituales, quiere decir que los que tenían que creer son los muertos espirituales. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los pecadores, no por gente regenerada, no por gente, digamos, viva espiritualmente en el sentido que estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Cómo creímos nosotros? ¿En qué estado creímos? En un estado de muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que el hombre, dice, puede oír. El hombre pecador puede oír. O sea, la palabra es akouo, allí en 10:14 de Romanos. Entonces, dice que porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos y estábamos muertos en delitos y en pecado. Entonces el apóstol Pablo dice que estando muertos, o sea, el hombre estando muerto, puede oír. Porque dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Si el hombre pecador está muerto en delitos y pecados y no puede oír, ¿cómo Pablo dice cómo oirán sin haber quien les predique? En ningún momento el apóstol Pablo está hablando de ninguna prerregeneración, de algún nuevo nacimiento anterior a creer, o que Dios les da vida antes de creer. Eso es absolutamente falso. La verdad es lo que dice el apóstol Pablo, dice, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Entonces acá el apóstol Pablo nos está diciendo que el muerto espiritual puede oír y puede entender, porque la palabra akouo, que se usa ahí como oír, significa entender. ¿Qué quiere decir? Que el hombre muerto en delitos y en pecados puede entender. Otra acepción de la palabra akouo del griego significa escuchar. Escuchar. O sea que el muerto espiritual puede escuchar. Esto destruye la doctrina calvinista de una depravación total, absolutamente. Esto es absolutamente falso y diabólico, la depravación total. ¿Por qué? Porque el hombre pecador, puede entender y puede escuchar, como dice la palabra. Puede escuchar. Otra acepción de la palabra akouo es llegar a oído de. Llegar a oído de. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje puede llegar al oído del que está muerto en delitos y en pecados. Por eso allí en 2:1 dice que cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, Él nos dio vida. Pero hay un medio por el cual Él nos da vida, como dicen 2:8 y 9. O sea, el versículo 1 dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero el 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea que hay un medio
para que nosotros podamos recibir a Cristo, y es la fe. Pero ¿cómo recibimos la fe? Por oír la palabra de Dios, como dice en el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Que el muerto espiritual tiene la capacidad de entender, de escuchar, y que el mensaje puede llegar al oído del impío y del pecador. No es como dice el calvinismo, que el que está muerto en pecados, en delitos y en pecados, no tiene la capacidad de oír, de escuchar, de entender, de que el mensaje pueda llegar a sus oídos. Ellos dicen, su falsa doctrina dice que Dios tiene que hacer una obra de darle vida al pecador para que pueda creer. Eso es falso totalmente. O sea que el medio del calvinista es la gracia, cuando las Escrituras dicen que el medio para la salvación es la fe. Entonces la palabra acuo significa también obedecer, o sea, oír y obedecer, o sea, oír para obedecer. Entonces un muerto espiritual puede oír para obedecer. O sea, acá también la excepción es que es un oyente. O sea que un muerto espiritual puede oír, puede ser un oyente. Esa es la verdad del Evangelio. Por eso decimos que la doctrina calvinista es falsa. Dice otra acepción de la palabra acuo, es recibir un informe, como un muerto. O sea, Pablo por supuesto no era calvinista, porque dice que la palabra acuo significa recibir un informe, quiere decir que el muerto puede recibir un informe. ¿Dónde vio que un muerto, pueda recibir un informe? O sea, usted va a un velorio y saca un papel y le da un informe al muerto, y el muerto no lo escucha, digamos, ya está muerto. Pero el apóstol Pablo dice que este muerto puede recibir un informe. O sea, puede oír el Evangelio y puede obedecer el Evangelio. El mismísimo apóstol Pablo está usando esta palabra acuo, que significa oír, entender, escuchar. Puede llegar el mensaje al oído y puede llegar a obedecer. Otra excepción es la palabra ser avisado. O sea, a un muerto usted que le quiere dar un aviso y no puede recibir nada a un muerto. Pero el muerto que está hablando Pablo sí. Ese es el punto. Que Pablo está hablando de un muerto que puede recibir un informe, que puede ser avisado, que puede escuchar y que puede hacerle caso. Otra excepción es hacerle caso. Es un muerto que hace caso. Es un muerto que obedece. Es un muerto que oye. Es un muerto que entiende. Es un muerto que escucha. Ese es el muerto de Pablo. El muerto calvinista no puede oír, no puede entender, no puede escuchar, no puede recibir ningún informe, no puede ser avisado. Ese es el muerto calvinista. Pero el muerto de Pablo puede entender, puede escuchar. Otra excepción de acuo es estar de acuerdo con. O sea que el muerto de Pablo puede estar de acuerdo y creer en el Evangelio. El muerto calvinista no puede estar de acuerdo porque está muerto o remuerto. El muerto de Pablo puede escuchar, dice, con la idea de silencio o atención, o sea, que escucha en silencio y con atención. Ese es el muerto de Pablo. Un muerto que puede oír, puede creer, puede invocar y puede ser salvo. Ese es el Evangelio. Un evangelio de poder, un evangelio de gloria, un evangelio donde el que oye, cree, invoca, se salva. Eso es todo. Otra acepción de la palabra acuo es aferrarse a. O sea que el muerto del apóstol Pablo se puede aferrar al evangelio. El muerto calvinista no se puede aferrar porque está muerto. La depravación total dice que Dios le tiene que dar vida al muerto para que el muerto pueda tener vida y pueda creer. Eso es falso y diabólico. El Evangelio enseña otra cosa y algo totalmente opuesto, por supuesto. Otra acepción de la palabra acuo es dirigir la propia atención. Usted observe que
el muerto del calvinismo está en el ataúd y el calvinista dice que está muerto, remuerto, y por más que le hable, el muerto no se mueve. Pero el muerto que habla Pablo dice que dirige la propia atención. O sea que cuando usted le habla al impío, usted le habla al pecador del Evangelio, dice que dirige la propia atención. O sea que como el que está en el cajón, gira la cabeza y lo mira a usted y le presta atención. Ese es lo que verdaderamente significa la palabra acuo. Una palabra que denota de un muerto que puede recibir el Evangelio y puede dirigir la propia atención. O sea, puede girar la cabeza y escucharlo usted atentamente el Evangelio. Eso es la verdad bíblica de la palabra oír, porque el calvinismo dice que los que están muertos en delitos y en pecados no pueden oír. ¿Por qué no pueden oír? Porque están muertos. Pero el muerto de Pablo puede girar la cabeza y lo puede observar atentamente y escuchar el Evangelio. Esa es la verdad. Otra acepción de la palabra acuo es ser capaz de oír, en contraste con ser sordo. O sea que lo que está diciendo y las palabras que se usan allí en Marcos, por ejemplo, 11:5, que dice que los sordos oían, haciendo una contraposición, digamos, o se está usando la misma palabra que en Romanos 10:14, que los sordos podían oír. O sea que una contraposición se usa la misma palabra acuo. Podían oír. Recibir una noticia, también otra acepción, como se dice en Marcos 6:29, vamos a leer, 6:29, perdón, vamos a ver qué nos dice la palabra. Marcos 6:29. Ahí estamos diciendo que en estos versículos se usa la palabra acuo. Dice: cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. O sea que se usa la palabra tanto para las personas que pueden, como los discípulos, como para los pecadores. Se usa la misma palabra. O sea, ellos podían oír. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo. O sea, así como pueden oír una persona una noticia en la televisión, por ejemplo, o en la radio, o mirando internet, puede oír una noticia, así puede oír el Evangelio. Eso es lo que quiere decir. Que el muerto de Pablo puede oír perfectamente el Evangelio. Puede entender, puede comprender, puede creer, puede invocar y puede ser salvo. Eso es todo. No necesita ninguna prerregeneración. No necesita ninguna, como si Dios lo tocara con la varita mágica y pueda creer, o como que Dios le pone un chip y ahora dice, ahora creo, ahora creo, ahora creo. Eso es absolutamente ridículo y payasesco. La verdad es que el hombre y la mujer, muerto en delitos y en pecados, puede escuchar el Evangelio. Entonces, la palabra, otra excepción es recibir noticias. El hombre puede recibir noticias, así como recibe la noticia en un diario, o puede leer la noticia en un diario, o puede escuchar una noticia en la radio, en la televisión o por internet, así puede recibir el Evangelio. Otra excepción es prestar atención. Prestar atención. El muerto de Pablo presta atención. El muerto de Pablo puede creer y puede responder. Dice Mateo 18:15. Estamos leyendo las veces que hay muchas veces donde se usa esta palabra, pero estamos leyendo algunos versículos donde se usa la palabra acuo. 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea que lo que está diciendo el apóstol Pablo, que es una persona muerta y en delitos y en pecados, puede escuchar perfectamente el Evangelio sin ninguna prerregeneración,
sin ningún nuevo nacimiento, sin que hay una participación, por supuesto, porque el Espíritu Santo está obrando constantemente por medio de la prédica del Evangelio. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo nace la fe? ¿Cuándo se produce la fe? Cuando la persona oye el Evangelio. Así como una persona puede oír una noticia en la televisión, así puede oír el Evangelio. Es lo mismo, porque se usa la misma palabra. La diferencia es que el Evangelio es para salvación y para vida eterna. Pero puede oír tranquilamente, como aquí dice que habla con tu hermano, tranquilo, bien. Así puede oír un pecador el Evangelio, sin ninguna preregeneración. Porque el que convence de pecado, la palabra es la que persuade. Y el Espíritu Santo, y vestida con el poder del Espíritu Santo, produce un toque en el pecador, por supuesto, y quebranta los corazones, porque dice que la palabra de Dios es como fuego, como martillo que quebranta la piedra. No hay piedra dura, no hay corazón duro para Dios. La palabra es la que quebranta, la palabra es la que allí obra, convenciendo al pecador. Así de simple, así de sencillo. Por eso la depravación total de la doctrina calvinista es absolutamente falsa. No existe en las Escrituras eso. Tanto Cornelio, tanto Lidia, tanto Nicodemo, ninguno necesitó ninguna preregeneración, ni aún los apóstoles necesitaron ninguna preregeneración. Escucharon a Cristo y creyeron en Cristo. Aún Abraham estaba allí, en medio de Ur de los Caldeos, y le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios. Moisés le creyó a Dios. No necesitaron ninguna preregeneración. Por eso acá la palabra acuo nos habla de que es algo absolutamente natural que un pecador, que un hombre que está muerto en delitos y en pecados pueda comprender el Evangelio, porque dice, acuo significa entender, escuchar, algo que puede llegar al oído, alguien que puede recibir un informe, alguien que puede ser avisado, alguien que puede estar de acuerdo con algo que se le está diciendo. Eso es lo que significa la palabra acuo. Alguien que puede hacer caso, alguien que puede obedecer, alguien que puede creer, alguien que puede escuchar en silencio y con atención. Alguien que se puede aferrar al Evangelio, aferrarse a una noticia, aferrarse a algo. ¿Por qué? Porque está escuchando, porque está oyendo. Alguien que puede dirigir la atención, como dijimos. Alguien que puede ser capaz de oír. En contraste a ser sordo. O sea, el muerto que está hablando Pablo puede oír. ¿Por qué? Porque dice que, leemos en 10:14, dice que el muerto puede oír. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es imposible. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y ahí se usa la palabra acuo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Si el apóstol Pablo está diciendo que los pecadores, los que están muertos y delitos y pecados, pueden oír, ¿dónde queda la doctrina calvinista de la depravación total? No existe en las Escrituras. Así como no existe el catolicismo romano en las Escrituras, no existe la doctrina calvinista, ni el Dios calvinista en las Escrituras. Eso se lo inventaron ellos. Es algo de la imaginación, que se lo inventaron ellos, por supuesto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo que oír significa prestar atención. De la palabra acuo del griego es creer y responder a una noticia, a un mensaje. El apóstol Pablo está diciendo que el muerto espiritual puede responder, puede creer, puede invocar y puede salvarse sin ninguna preregeneración. No está hablando de acá de que ha nacido de nuevo, que tiene nueva vida, que ahora sí, una vez que Dios le da nueva vida y viene el Espíritu Santo, ahora sí puede creer y ahora sí se puede salvar. Eso es falso, falso, falso. No existe en las Escrituras. Dice, otra excepción es obedecer, oír y hacer conforme a lo que ha escuchado.
Eso es todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Él, cuando habla de oír, habla de acuo, habla de que un muerto en delitos y en pecado, como dicen 2:1, que cuando estabais muertos, remuertos, en delitos y en pecados, tapados hasta las narices de pecado, en el fondo de los infiernos, Dios nos dio vida. Pero hay un medio, ese medio es la fe. Pero ¿cómo viene la fe? Por el oír, y el oír palabra de Dios, por la palabra de Dios. Entonces, es lo que dice el apóstol Pablo, dice que es obedecer, oír y hacer conforme a lo que se ha escuchado. El muerto puede responder al llamado de Dios. Otra acepción es comprender, puede comprender y puede aprender. Todo eso lo hace el muerto de Pablo. El muerto calvinista no puede hacer nada. El muerto calvinista usted lo sacude, usted lo revolea y el muerto sigue muerto. Pero el muerto que habla la Biblia, el que está muerto en delitos y pecados, como dicen 2:1, ese sí puede obedecer, oír y hacer conforme a lo que ha escuchado. O sea, creer. O sea, invocar. O sea, ser salvo. No hay una tal que Dios escogió un grupo y bueno, porque esta doctrina es totalmente diabólica, porque si dice que Dios les da vida a uno y a otro no les da vida, es un Dios injusto, y el Dios verdadero no es injusto, el Dios verdadero es justo. Jesucristo vino a salvar y a salvar a todos los hombres, por supuesto. Él derramó su sangre por todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las edades. Su sangre vale por todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Por eso la doctrina calvinista es falsa. Porque el Dios calvinista a unos le da vida y a otros no, haciendo acepción de personas. Y la misma Sagrada Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Y si hay un Dios que dice que hace acepción de personas, es un Dios falso, un Dios diabólico. No existe en las Escrituras eso. Entonces, dice que otra acepción, dijimos que este muerto puede comprender, puede aprender, puede escuchar con atención. Puede escuchar con atención. La palabra acuo tiene la acepción de poder escuchar con atención. O sea que el muerto de Pablo se puede sentar en el féretro y puede escuchar tranquilamente el Evangelio y puede creer, puede invocar y puede ser salvo. El muerto calvinista no, necesita que Dios lo resucite, digamos, se puede decir de alguna manera, que Dios le dé vida y pueda escuchar. Dice la palabra acuo también significa que, bueno, allí en Mateo 13:15, y con esto concluimos, Mateo 13:15 habla que la gente allí que lo oía a Cristo podía cerrar sus oídos. O sea que el muerto espiritual tiene la capacidad de escuchar como de no escuchar, porque si dice que ellos cerraban los oídos para no oír el mensaje, significa que tenían la capacidad también de abrir los oídos y escuchar el mensaje. Entonces dice, la palabra acuo también puede significar ser lento para comprender y responder a una verdad espiritual, o sea, al Evangelio en este caso. O sea, el ser humano tiene la capacidad de abrir los oídos o de cerrar los oídos. No es como dice el calvinismo, que el que está muerto en delitos y en pecados no hay manera que pueda comprender, o que sea lento para comprender o responder a un llamado. Eso es falso, porque las Escrituras dicen que el hombre tiene la capacidad para creer. El hombre tiene la capacidad para abrir sus oídos, para cerrar sus oídos al mensaje. Es así de simple, así de sencillo. La doctrina calvinista no existe en las Escrituras. Por eso lo advertimos desde aquí y decimos que esa doctrina es falsa. Y no se deje engañar por esta falsedad, porque lo va a llevar a una confusión. Porque es algo que no dicen las Escrituras. 13:15 dice, 13:15 dice,
Porque con el corazón de este pueblo, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha hecho pesado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Ellos, no es que Dios les cerró el corazón y les cerró los ojos. Ellos cerraron el corazón, cerraron los ojos para no ver. Fue una actitud del hombre. El hombre tiene la capacidad de cerrar el corazón o de abrir el corazón para entender el Evangelio. El hombre tiene esa capacidad. Dice en Hechos, y con esto concluimos, 28, 27, que dice prácticamente lo mismo. 28, 27 de Hechos. 28, 27. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice prácticamente lo mismo, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, como dice también allí en Isaías 6, 9 y 10. Entonces, concluimos que la palabra akouo, que es la palabra que usa el apóstol Pablo, significa que el hombre puede entender, el hombre puede escuchar, puede llegar el mensaje de Cristo al oído del hombre, el hombre puede obedecer, el hombre puede ser un oyente. Estamos hablando del hombre que está muerto en delitos y en pecados, porque Pablo está hablando de que el hombre necesita salvación. ¿Y cómo nace la fe? ¿Cómo nace la fe? Por oír la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuándo viene la fe? La fe no es un don, digamos así, como que Dios a unos les da el don y a otros no les da el don. Eso no es verdad. No es verdad, porque si nosotros decimos que Dios le da la fe a algunos y a otros no le da la fe, significa que es un Dios que hace acepción de personas. Y el Dios verdadero, dice la Biblia, que el Dios verdadero no hace acepción de personas. Así que la fe es por el oír, es por akouo, donde la persona tiene la capacidad de entender, de escuchar, de responder al mensaje. Esa es la verdad. Entonces, el hombre está en capacidad de estar de acuerdo con Dios y creerle a Dios, y creer en su Hijo y ser salvo, invocar su nombre sobre su vida y ser salvo. El hombre tiene la capacidad de escuchar silenciosamente y con atención el mensaje de la palabra de Dios. Eso significa la palabra akouo. La palabra akouo también significa aferrarse a algo. O sea, por medio del oído se puede aferrar al mensaje. Puede dirigir la atención, puede ser capaz de oír, en contraste a ser sordo. Eso significa la palabra akouo. Alguien que puede oír el mensaje, alguien que puede abrir el corazón o abrir los oídos en este caso para poder recibir el mensaje y ser salvo. Esa es la palabra que usa Pablo, la palabra akouo. Y no es como dicen los calvinistas que el hombre pecador no puede oír, que el hombre pecador, si Dios no le da el don de la fe, o no le da el nuevo nacimiento, o no le da una regeneración, o no le da vida, el hombre no puede creer. Eso es absolutamente falso. Todos los hombres pueden creer cuando oyen el Evangelio, porque la fe viene por el oír. ¿Cuándo viene la fe? No es que Dios le da la fe a uno y a otros no le da la fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que lo dejamos bien en claro, que esta es la verdadera doctrina, la doctrina que anunciaba el apóstol Pablo, de que los pecadores pueden oír el mensaje sin ninguna prerregeneración, porque el que convence, el que persuade es la mismísima palabra de Dios con el poder, revestida con el poder de Dios. Así que los pecadores pueden acudir, pueden correr a Cristo al oír el mensaje bendito de Dios. Entonces leemos por última vez, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Cuando habla, dice, mas no todos obedecieron, quiere decir que tienen la capacidad de obedecer. Es la palabra que está usando el apóstol Pablo a Cubo para decir que los hombres tienen la capacidad de obedecer. Lo dice el mismísimo apóstol Pablo, destruyendo la doctrina calvinista que el hombre no tiene la capacidad de creer si Dios no lo regenera antes, o le da vida, o le da una capacidad para que pueda entender. Entonces, dice, mas no todos obedecieron en el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el hombre tiene la capacidad de creer aunque esté muerto en delitos y en pecados. Esa es la idea, de que el hombre pueda creer estando en delitos y en pecados. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.